Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal en esta emisión que es la número 559 y como siempre vamos a estar hablando de distintos temas de economía, de salud, tratando de orientarte, de explicarte, ¿por qué no?, de ayudarte. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Dijiste programa 559. A ver, decinos cuántos años estamos de manera ininterrumpida Falta acá. muy poquito para el 9º año. 9º año acá en Muy Argentinísima Satelital. Bueno, desde ya el agradecimiento a FATFA, sí, a todas las autoridades, a la obra social también propiamente dicha y al instituto que tiene la federación. Bueno, 9 años dijo, pero vamos a focalizarnos en lo que ocurre en el día a día. A ver, en el día a día, reforma previsional que hablamos la semana pasada, reforma tributaria y reforma laboral. En cuanto a la reforma laboral, vimos distintos escenarios, el planteo que hicieron las dos CTA, un sector de la CGT en disidencia y en definitiva, si esta reforma laboral genera el objetivo que se busca, que es, por un lado, que se registren los trabajadores que no están registrados y si realmente genera empleo. En años anteriores, alguno toma indicadores, por ejemplo, de lo que ocurre en México, donde hay regímenes con características similares y no se regularizó de manera significativa el empleo. Pero todo esto lo vamos a ver con un especialista. Pero hay muchas preguntas para hacerse, por ejemplo, con respecto a la reforma tributaria. Porque hablamos de la previsional, en el programa anterior insistimos de que pareciera que a través de los fondos del ANSES, como ocurrió con viejas recetas, se financian otro tipo de reformas. ¿Y cuánto implica la transferencia de recursos por los mecanismos de actualización de las jubilaciones? Ahora, reforma tributaria, el tema de ingresos brutos, donde aquellas provincias tenían su autonomía a través de ingresos brutos. Un efecto multiplicador que tiene la tasa de la... A ver, efecto multiplicador es cuando te encontrás en la primera etapa, le traslada ingresos brutos a una segunda etapa, lo utilizo en estos términos para no ser técnico, y cuando llegas al mostrador, en la tercera etapa vuelve a haber ingresos brutos. Y uno lo mira por ese lado y ve razonabilidad. Pero después del otro lado se encuentra de qué manera se financian las provincias. Y si cada vez más las provincias terminan siendo dependientes de la nación. Y tanto que se criticó, y nosotros criticamos al gobierno anterior, el eje de la lapicera y el látigo, si esto no forma parte del mismo escenario de la lapicera y el látigo. Vos le preguntaste a otro economista que habló de la reforma previsional por qué los gobernadores aprobaron, o pareciera que aprueban, esta reforma previsional. ¿Y cómo pudieron influir a través de ellos? Dijeron, no, los tienen atado con una cuestión económica. Bueno, todos estos temas los vamos a plantear ahora. Ahora, esta reforma impositiva, pregunto, ¿beneficia a la pequeña y mediana empresa de una manera diferencial a la gran empresa? ¿O de pronto aquellos que tienen economía de escala, esto les viene bárbaro? Por otro lado, aquellos trabajadores, se puso un monto de 12.000 pesos, en los cuales va a haber una disminución de la carga, ¿sí?, de la carga patronal. Yo digo, bueno, para la pequeña y mediana empresa es algo que realmente va a tener un impacto favorable. Por otro lado, ¿cómo afecta al sistema? Y por otro lado, ¿quiénes son los ganadores o los mayores ganadores de esta reforma? ¿Por qué no se dio este tipo de segmentación? Y cierro con un tema
que muchos programas no se planteó, solamente lo plantearon los deportistas de alto rendimiento. Y a mí me parece, porque en este programa hablamos de salud, y cuando hablamos de salud, todos los médicos que hablan de hábitos saludables. Y cuando hablan de hábitos saludables, hablan de deportes. Tal cual. Tus hijos pueden tener una aspiración, nuestros hijos pueden tener una aspiración a ser deportista olímpico o no, pero mientras tanto me pruebo, como los jugadores de fútbol. Se prueban y después no llegan. De alguna manera, por otros deportes, que no es el fútbol, que tiene su propio mecanismo de financiamiento, existía el 1% de la telefonía celular que iba al ENAR, Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Y muchos de tus hijos, algunos se acuerdan de la Peque Pareto, o se acuerdan de la pareja Carranza y Santiago Galán, el ganador de yachting, pero hubo mucha gente que no llegó a tener la medalla, pero sin embargo parte de su vida lo dedicó al deporte, a los hábitos saludables y a través de este aporte de la telefonía celular. Ahora quitan este aporte, se están reuniendo las autoridades con el secretario de Deportes, McAllister, que está en una situación de alguna manera comprometida. ¿Por qué? Porque si no vuelve nuevamente la Secretaría de Deportes a asignar el dinero a dedo para los deportistas de alto rendimiento. A ver, uno puede hablar de fútbol, pero cuando saquemos el fútbol de la República Argentina y vamos a los antecedentes, uno mira a Israel y tiene medallas en todas las disciplinas. Nigeria tiene medallas en todas las disciplinas. Apoyan deportes que no son tan populares como el fútbol. Esto se buscaba a través del ENAR, por eso lo destaco acá en la apertura del programa, porque todos los programas vienen hablando de un conjunto de aspectos no deseados de la reforma tributaria, y este es otro. Hay que ver cómo lo solucionan. Dice el gobierno que lo va a solucionar, hay que ver de qué manera para que no sea discrecional la asignación de recursos. Lo que decís vos es muy real. Hace muy poquito, en algunas entrevistas que se han dado en distintos medios, escuchábamos a deportistas profesionales, profesionalizados, con capacidad, con autonomía en cuanto a su desarrollo, pero también contaban en esas entrevistas la tristeza que les causaba haberse quedado y sin saber por qué, sin ese subsidio que era muy importante para poder continuar con esa profesión, con ese deporte, con eso que nos representaría a los argentinos. Te comente, antes del ENAR, ¿saben lo que existía? Iba un remero argentino, porque algunos por una cuestión generacional se acuerdan de Midi, ¿no? Sí, lo vieron mis padres, pero a mí me lo comentaban. Pero hubo remeros argentinos que con posterioridad iban a un lugar de las Olimpiadas y el bote les llegaba después de las Olimpiadas. Eso fue lo que ocurrió en materia de asignación de recursos. Entonces estoy eligiendo un caso que es muy chiquito. La representatividad de la muestra está en los trabajadores como segmento más importante, en los jubilados como segmento más importante y sensible, pero sin embargo se están descuidando muchas cosas en esta reforma tributaria. Bueno, también vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de salud. Realmente dos profesionales de primer nivel, el doctor Marco Mercado, que es médico pediatra. ¿Qué vamos a hablar con Marco Mercado? Vamos a hablar de ictericia, cómo se detecta y el tratamiento. Vamos a contarte qué pasa con el bebé, si corre peligro de vida un bebé, y los diferentes tipos que se detectan de ictericia. Así que vamos a estar con este tema y le vamos a pedir a las mamás, a los papás, a todos que presten muchísima atención. Como siempre decimos, son temas para estar atentos, para prevenir y para estar informados. También va a estar con nosotros la licenciada Aloe Martins dos Cerro, y que vamos a hablar de las dietas, licenciada en nutrición, y que vamos a hablar de las dietas libres de gluten. Le vamos a pedir a ella que nos enseñe un poquito cómo saber leer la caja, más allá de la problemática de aquellas personas que tienen, que padecen esa patología, que tienen que de alguna manera prestar mucha atención a este tipo de dietas, ¿no? Pero los consejos prácticos cuando vas a comprar al supermercado, y también si se cumple o no se cumple con el marco regulatorio para este tipo de dietas. Y bueno, y este tema de la recomendación de productos. Exactamente. Bueno, interesante. Ahora sí, comenzamos, si te parece. ¿Con el señor Mariano de Miguel? Sí, con el licenciado Mariano de Miguel. ¿Cómo te va, Mariano? Gracias por estar nuevamente en el programa. Bienvenido. A ver, es economista, director del Instituto Técnico de Trabajadores, es asesor de CAME, ¿sí? También integra un equipo multidisciplinario en la UCES. Bueno, es un profesional de prestigio que nos va a hablar primero, si te parece,
de la reforma laboral, que es la que está generando mucho ruido en cuanto a las reacciones, tanto de un sector de la CGT, de las dos CTA y principalmente de los trabajadores, en cuanto afecta o no afecta esta reforma laboral. Bueno, en ocasiones hay reformas que suelen beneficiar a todas las partes, otras no. Este justamente no es el caso que beneficia a todas las partes. En general los trabajadores están preocupados porque pierden algunos derechos y el correlato de eso, del lado más empresario, hay que ver ahí después en detalle a qué tipo de empresa esto beneficia en particular, sí tiene algunos beneficios como puede ser el banco de horas o como puede ser el fondo de cesantía que eventualmente se prevé en el proyecto. El fondo de cese laboral. De cese laboral o la reducción de 2 años a un año, la posibilidad para iniciar juicios. La pregunta clave, yo diría, no es tanto esta, es decir, está claro que quizás se pierden derechos de un lado, si es que este proyecto finalmente pasa y se convierte en ley, y se ganan algunos del otro, más del lado empresario, donde de alguna manera hay algún incentivo potencial en materia de rentabilidad. La pregunta clave es otra, es si estos incentivos alcanzan para resolver aquello a lo que apunta a resolver el gobierno con la reforma laboral, con la tributaria y, yo coincido con algo que mencionabas al comienzo, esencialmente con la previsional, que creo que es el target fundamental de este combo de reformas que el gobierno trata de implementar, la previsional más que la laboral y la tributaria, que son graduales. Cuando vos decís el target, ¿sí? el público objetivo. El público objetivo. El público objetivo, que es la previsional, que sacan dinero en un lado para volcarlo en el otro. Ahora, lo primero que te va a decir, claro, depende cómo uno te haga la pregunta, es decir, este es trosco, tal cosa, tal otra. Pero sabemos que hay organismos internacionales que tienen recetas muy archiconocidas, ¿sí? ¿Qué? Archiconocidas, ¿qué significa? A ver, ¿cuánto tenés de recaudación? ¿Cuánto tenés en el sistema jubilatorio? Y el primer lugar donde van a verificar es el sistema jubilatorio. Y acá escapa de cualquier visión macroeconómica, ya sea heterodoxa u ortodoxa. ¿Eso es lo primero que buscan ciertos organismos, como es el FMI? Es probable, y acá, al margen de estar de acuerdo o en contra, sí lo que creo que hay que entender es que en el diagnóstico del gobierno hay 2 o 3 problemas fundamentales. Uno de ellos es el déficit fiscal para el gobierno. Y como estas reformas, en particular la tributaria, no está claro que de implementarse en el corto plazo mejore la recaudación, incluso puede ser que la disminuya, ¿sí? Para que el déficit fiscal, que es, insisto, en el diagnóstico del gobierno un problema serio, muy muy serio, digo, no se agrave aún más, evidentemente el gobierno cree que hay que tocar los gastos. Y cuando vos ves la composición del gasto público, los gastos que de alguna manera están atados a las partidas previsionales, es un porcentaje muy grande. Entonces, el otro día un economista mostraba un gráfico que decía, bueno, finalmente, si se va a hacer una reforma en serio, hay que ir por lo previsional. Lo decía cuando se estaba discutiendo meramente a Carlos Melconian. No, Melconian habló de eso, pero hablaron otros economistas, y no solo ortodoxos, sino heterodoxos, que decían, ok con la reforma laboral y tributaria, uno la puede mirar de un lado o del otro. Ahora, la que verdaderamente hay que hacer para los economistas que creen que el déficit fiscal es un problema es la previsional. Bueno, ya que hablaste de déficit fiscal, antes de la previsional, te pido, ya que hablaste de déficit fiscal, otros economistas, y voy a aclarar, con visiones diferentes a la que tenés vos como economista, en un programa de alto rating, como es Animales Sueltos, salió José Luis Esper a llamar la atención, o sea, si sos heterodoxo, ya lo venías diciendo, pero un ortodoxo lo marcó ahora. Cuidado que con el déficit fiscal se contrae deuda. Escuchamos las autoridades nacionales, sí, tenemos que seguir tomando deuda. Bueno, el riesgo que se corre con este incremento de la deuda de manera sistemática. Bueno, ahí viene el segundo punto. Yo decía, el gobierno tiene en su diagnóstico, ve 2 o 3 problemas fundamentales. Uno, estoy de acuerdo o no. El primero, decíamos, el déficit fiscal. Ahora, eso lo ligan con un segundo problema, que es el déficit externo de la Argentina. Claro. La Argentina, para que vos te des una idea, el mismo Fondo Monetario Internacional pronostica que para el 2022 la Argentina va a bordear un déficit externo de algo así de 40.000 millones de dólares. Es decir, el saldo entre lo que compramos afuera y lo que vendemos, 40.000 millones de dólares abajo del Fondo Monetario Internacional. Y eso con una 2022, con una proyección moderada. Esto lo ve el gobierno, esto es un dato de la realidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo trato de resolver esto? Y el gobierno, ¿qué dice? Como tengo un déficit fiscal, me tengo que endeudar. Y esto es lo que Esper sostiene en línea con el gobierno, y yo diría mucho más ortodoxo que los economistas del gobierno. Pero llegó a hablar de corralito. Por eso dijo. Entonces dijo, si tengo un déficit fiscal, me endeudo. Si me endeudo, ¿qué tengo que pagar? Una tasa de interés alta. Si pago una tasa de interés alta, ¿a quién afecto? A la inversión por un lado, pierdo competitividad. Y cuando tengo una tasa de interés muy alta, Gustavo, capaz que tiene algún ahorro y no tiene tiempo, ni te dedicas a invertir productivamente y te compras una LEVAC del Banco Central, en lugar de invertir la plata en un emprendimiento productivo que dé trabajo y agregue valor. Entonces, si vos invertís la plata en las LEVAC,
apreciás el peso, ¿por qué? Porque no comprás dólares, vas a la letra del Banco Central, y eso, al apreciar el peso, encarece a la economía argentina contra el resto del mundo. Entonces, no sé si escucharon al viceministro de Economía, dijo, el déficit fiscal es un problema muy serio y nos lleva a otro muy grave, que es la pérdida de competitividad externa, que se relaciona con esos 40.000 millones de dólares abajo. Yo le había preguntado... De esa conjunción de dos problemas, yo creo que ahí el gobierno, insisto, uno puede estar a favor o en contra. Yo creo que esto no va a ayudar a resolver esos dos problemas que el gobierno ve, pero son los que tienen en la cabeza y que hacen al espíritu de las reformas. Perdón, Luis. No, por favor. Yo le había preguntado a un economista la semana pasada, que había estado aquí con nosotros, su visión, ¿no? Así muy escueta, si todo esto iba llevando con el tiempo a volver a lo que era la jubilación a través del sistema privado. Puede ser una posibilidad, digo, yo lo veo quizás difícil que eso se implemente en el corto plazo. Es cierto que el gobierno puede tener la intención de recorrer ese camino, tiene evidentemente después de las elecciones un caudal político interesante para tratar de recorrerlo, tiene cierta injerencia en la mesa de gobernadores, por supuesto también lo tienen en el Parlamento, aunque menor, hay que ver y no hay que descartar incluso oposiciones dentro de su propio bloque. Yo si tuviera que apostar con un revólver en la cabeza diría... Eso no va a ocurrir ya, puede ser el final de un camino un poco más tortuoso en la discusión política argentina. Ojalá que no ocurra, digo, me da la sensación de que la experiencia de los 90 en ese sentido es particularmente ilustrativa de lo que no hay que hacer, cuando en su momento cedimos los fondos, se desestatizaron los fondos, se privatizaron, y eso en teoría tenía que servir para armar un mercado de capitales que iba a financiar la inversión, no ocurrió, y esos fondos volvían al Estado con una tasa de interés mucho más alta. O sea, le cedimos fondos para que nos los presten los privados a tasa de interés. ¿No se puede dar un desfinanciamiento del ANSES en todos estos procesos? Podría ocurrir. Yo digo, creo que puede ser gradual, digo, puede ser el final del camino, ojalá que no ocurra, pero puede estar en la intención del gobierno. El gobierno ha dado señales, por supuesto el gobierno, uno habla del gobierno, no necesariamente la opinión de Duhovne en este sentido es idéntica a la de Sturzenegger que maneja el Banco Central, e idéntica a la de Frigerio, que es ministro, y a la de Caputo, pero digo, si uno mira el discurso de las figuras económicas, hay una intención, así como hay una intención aperturista, liberalizadora en términos externos, hay una intención de bajar los gastos fiscales lo máximo que se pueda, y en esa línea, si la reducción de los gastos es una política que el gobierno quiere implementar, lo previsional es decisivo porque es un componente del gasto clave. Entonces, yo por eso rescato esto que algunos economistas, cuando se discutía solo lo tributario y laboral, decían ok con estas reformas, pero son el buque insignia de otra mucho más importante por la que yo creo que el gobierno se juega las fichas, que es la previsional. Bien, ahora ya, justo en el programa anterior tocamos la previsional, manejamos escenarios de números de lo que el gobierno se puede ahorrar con la base de cálculo, pero vayamos a la impositiva. Primero, se viene hablando hace años el tema de ingresos brutos y demás, que el país se merece una reforma tributaria. La primera pregunta, el criterio de oportunidad. Si este es el momento, ¿por qué digo si este es el momento? Uno diría nunca fue el momento, pero estamos en un escenario donde el déficit fiscal y el nivel de deuda está creciendo. Primera pregunta, si este es el momento. Y segundo, si, más allá de la oportunidad, si es prolijo o desprolijo como se está haciendo, por lo que puede impactar en todo sentido, en las provincias en cuanto a dependencia, y bueno, la recaudación, ¿de dónde van a sacar el dinero si los números no le dan? Voy por partes. Yo creo oportunidad. En principio, la oportunidad es difícil discutirla porque en teoría no. Porque las reformas tributarias exitosas yo pienso que se hacen en contextos que la economía crece. Bien. Porque el crecimiento te da recursos, porque la economía al crecer se tributa más, se paga Mariano, más IVA. no es un dato menor lo que estás diciendo. No, bueno, eso en teoría. Sí. ¿Por qué digo que en la práctica a veces es difícil ver cuándo es la oportunidad? Porque la Argentina requería y requiere urgente una reforma tributaria. Entonces, de alguna manera uno dice, ¿cuándo es la oportunidad para hacerla? En teoría no era el momento, había que esperar un entorno de crecimiento, pero en la práctica, si uno se hace abogado del diablo de sí mismo, que podrían replicar del gobierno. Bueno, la oportunidad es cuando es la oportunidad, es decir, cuando puedo hacerlo, tengo el caudal político y la llevo adelante. Pero vos mencionaste algo que para mí es decisivo. Ingresos brutos. Si hay un impuesto distorsivo que penaliza el valor agregado, es ingresos brutos. Y yo particularmente en los últimos meses trabajé en calcular qué alícuota de qué impuesto podría reemplazar los recursos que se perderían eliminando ingresos brutos para tener un costo fiscal cero. Y es muy ilustrativo porque vos decías, ingresos brutos es cerca de entre el 70 y el 80% de los ingresos de todas las provincias y de los municipios también en muchos casos. Entonces, si vos sos secretario de Hacienda de una provincia, lo tenés que matar para sacar el ingreso bruto porque le sacás el joystick con el cual maneja su Hacienda del distrito. O sea, su Hacienda
y también su escenario político. Por eso digo que está de la mano de cómo manejan los recursos que tiene de la provincia, que dependen ya mucho del Estado Nacional. Entonces, si le propones sacárselo, ¿qué va a hacer el secretario de Hacienda? Le dice a su gobernador, esto no lo aceptes nunca. Sí. Y como eso hay que aprobarlo en el marco no solo del Parlamento, pero con una unanimidad, porque cuadra en el marco constitucional y se requiere la unanimidad de los 24 distritos, no es tan fácil la aprobación política de una reforma tributaria que vaya al corazón, porque vos tenés que sacar ingresos brutos para que beneficie a la pyme. Digo que la pyme sufre mucho, ese impuesto en cascada que penaliza el valor agregado, pero al mismo tiempo darle una solución a las provincias que las desfinanciás y le eliminás ingreso bruto y no le decís qué alícuota. ¿Y cuál es la alícuota? No hay muchas. Digo, ¿qué pones? ¿Un IVA provincial? ¿Qué pones? ¿Un impuesto a las ventas minoristas como en Estados Unidos? Cualquier escenario tiene sus costos de hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, a nivel individuo. Bueno, y entonces si vos ves la reforma tributaria, ingreso bruto guarda que lo que propone el gobierno es que les tira la pelota a las provincias. Dice, ustedes encárguense de eso, no va a ocurrir. Entonces, y si no se toca ingresos brutos, hay algunos aspectos interesantes en la reforma tributaria, elogiables diría yo, algunas cuestiones de ganancia, por ejemplo lo que vos decías de quitar o bajar las cargas para los empleados que ganan menos de 12.000, pero al mismo tiempo no se está mencionando tanto que ahora había un tope de 82.000 de ingresos brutos sobre el cual a partir de ahí ya no se tenía cargas previsionales, eso se eliminó, con lo cual hay que ver cómo resulta en el neto, pero hay elementos elogiables. Pero si vos me decís, ¿es una reforma que como está en el proyecto de ley la tributaria mueve el amperímetro? No, sí lo movería ingresos brutos en alguna medida, pero eso hay que concertarlo con las provincias. A todos nos pasa, y a Mariano, a Gustavo, a la señora, al señor que está del otro lado, que bueno, bancarizados estamos, creo que prácticamente todos, vamos a depositarnos un cheque o depositamos un efectivo, lo que fuere, y en el momento de ver cuánto me retuvo el banco para la provincia, para el municipio o para quien fuere, realmente es un número importante para el individuo, para cualquiera de nosotros. Sí, sin duda, y acuérdense ustedes que es importante. En su momento Cavallo cuando puso el impuesto al cheque dijo va a durar 6 meses. ¿Y qué pasa? Hay una famosa frase de los tributaristas que dice el mejor impuesto es el que se cobra. Sí, señor. Por eso, en un entorno de déficit fiscal, de endeudamiento creciente y de una economía que crece comparando al año pasado, pero que todavía no termina de repuntar, vos me preguntabas, Gustavo, ¿era el momento para la reforma? Quizás no, pero como es tan urgente hacer una reforma tributaria en la Argentina, en algunos aspectos centrales, yo diría, bueno, bienvenido sea que aunque no sea el mejor momento, se ponga sobre la mesa, pero no sé si se está discutiendo las cuestiones de fondo tributarias, lo mismo que en las laborales, y todo igualmente supeditado a la provisional. Vamos a una cuestión práctica, porque justo estamos hablando de un economista ortodoxo de Domingo Cavallo, ¿sí? Ellos te van a decir, no, prefiero recaudar a través de impuestos a las ganancias. Impuestos a las ganancias, ¿qué nos encontramos? ¿Por qué no se recaudaba? A través de la evasión por parte de las pequeñas empresas y a través de la elusión. Me ha tocado a mí trabajar en empresas multinacionales. Mi primer trabajo fue una multinacional de la industria farmacéutica. Sí, me acuerdo a través de los contratos de transferencia de tecnología. Una pérdida que era un contrato de transferencia de tecnología que le daba siempre quebranto impositivo. O sea, en definitiva, Cavallo habrá dicho, fíjate que muy fuertemente criticado por nosotros, y cobremos de este lado, cobremos del cheque. O sea, planteó aquel impuesto que se puede cobrar. Ahora, la pregunta que me hago es, si vuelven al tema de impuestos a las ganancias, ¿lo van a poder cobrar con efectividad para no desfinanciar el sistema? Bueno, acá de vuelta hago la diferencia entre en teoría y en la práctica. Claro. En teoría es cualitativamente mucho mejor cobrar impuesto a la ganancia, porque es cobro sobre el resultado y no es como hoy que el empresario tiene que ponerla antes de arrancar, en ese sentido. Indiscutible. Cavallo incluso en esa materia no fue ortodoxo, Gustavo, porque en su momento Cavallo trató de fomentar un proyecto de ley que no avanzó, de ir a una simplificación que llegara básicamente a un impuesto casi decisivo, que era un impuesto al resultado neto. Era un impuesto, yo diría, casi marxista en el fondo, porque blanqueaba... lo estamos elogiando a Cavallo. No, más que elogiando, digo, en eso no había sido heterodoxo. Ahora, ¿qué ocurre? En teoría, esos tipos de impuestos son cualitativamente mejores, pero en la práctica, si vos no tenés la economía totalmente formalizada o con una tasa de formalidad muy grande, podés desfinanciar, porque haces un cambio que en teoría te sirve, pero que en la práctica es inaplicable. Clarísimo, clarísimo. Bueno, dijimos reforma tributaria, reforma laboral. Comenté algunos regímenes específicos, tal vez tienes una visión diferente, ¿no? Con el tema de este impuesto del 1% a la telefonía celular que beneficia, que fue un impuesto específico, con unas asignaciones específicas y demás. Pero bueno, también se dio en esta reforma una serie de impuestos. El caso de los vinos, donde saltó ya el sector empresario, la industria vitivinícola, dijeron, si con ingreso bruto me cortás también el tema, me vas a castigar más, algo que nos caracteriza, vamos a hablar del Malbec, estamos
en una situación grave, estamos en el horno. Después que Coca-Cola dijo que corrían el riesgo 5.000 puestos de trabajo, después se retractó por el tema de las bebidas gaseosas. Bueno, ¿cómo ves este tema cuando empiezan a cambiarse los jugadores, las fichas y los actores dentro de esta reforma? Bueno, eso es un buen ejemplo para mostrar por qué quizás no era la oportunidad de hacer la reforma, porque cuando decimos que es mejor hacer una reforma, plantearla cuando la economía está creciendo, es porque cuando la economía está en expansión, claro, es más fácil para los sectores ceder. Sí, ahí te voy a decir Coca-Cola, no me voy porque me está haciendo muy bien. Entonces, ahora el sector vitivinícola, que ya tiene y arrastra de años problemas estructurales, que la macroeconomía actual no lo termina de favorecer ni interno ni en términos de competencia externa. Si en este momento le planteas eso, obviamente salta. Ahora vos me decís, Mariano, lo que propone el gobierno en materia de impuesto a las bebidas alcohólicas, ¿es una rareza internacional? De ninguna manera. Es decir, si uno mira la experiencia internacional, realmente se cobra. Creo que para el champán sí se va a aplicar. Yo creo que el gobierno no hay que descartar, que pasa en cualquier gobierno que haga este tipo de reformas, vos planteás modificaciones más allá de lo que aspirás para después negociarlas. Ahí vas por 10 para terminar con 5. Entonces yo no descartaría que este tipo de cosas son aspectos que el gobierno plantee para después negociarlo a cambio de aprobar otros aspectos de la reforma que le interesa más. Mañana puede ceder y volver sus pasos atrás con el tema de los impuestos a las bebidas alcohólicas, al azúcar, que es un tema muy decisivo para provincias como Tucumán, por ejemplo, y volver atrás con eso, pero conservar otros pilares de la reforma que le interesan bastante más, ya sea en la tributaria como en la laboral. Digamos. Vamos al tema inflación, y más que quiero comentarle a todos ustedes, integra el Instituto, o sea, el Instituto Estadístico de los Trabajadores. Bueno, la inflación que le dio al UNMED, ¿está por encima o por debajo de la inflación de Guillermo Todesca? No, o sea, no es muy diferente de la que le da el INDEC de Todesca. Lo que es bastante más diferente es de la meta que se había impuesto el gobierno para este año. El Banco Central para este año quería una inflación que estuviera entre el 12% y el 17%, promedio. Sí. Y el promedio del año va a cerrar en el orden del 24-25%. Va a tener que ver el aumento de la luz y el gas que se va a dar en diciembre. Hubo mucho lo de tarifas, jugó evidentemente, es decir, y ya nosotros lo venimos diciendo, en la inflación de la Argentina hay muchos elementos de costos, como en su momento fue el tipo de cambio y la devaluación que pegó en la estructura de costos, lo de las tarifas ni hablar, las retenciones. Lo cierto es que la inflación acumulada, nosotros que medimos la inflación de todos los hogares que tienen un jefe o una jefa de hogar asalariado o asalariada, nos da un poco más de 20 acumulado en el año para el promedio. Acumulado no en 12 meses. No, en lo que va del año. En lo que va del año. Y todavía queda. Estás computando 10 meses. Sí, y todavía queda noviembre y diciembre que van a ser 2 meses calientes, entre comillas, de materia inflacionaria, con lo cual va a terminar promedio en el orden del 24-25%. Estamos hablando de algo que está entre 7 y 8 puntos por encima del techo que se había puesto el gobierno. Y fíjate que al Banco Central esto lo preocupa mucho, a tal punto que Sturzenegger, que es ortodoxo en esta línea y tiene metas de inflación en el Banco Central, la idea es que cuando la inflación te da más arriba de la meta que vos tenés que tratar de frenar un poco la economía, o esa es la teoría que está detrás de ese tipo de concepción. ¿Y cómo se frena la economía? Subiendo la tasa de interés para enfriarla, digo. Te subo la tasa de interés, consumís menos vía crédito, invertís menos vía crédito. Y a los pymes lo matás. Ahora, entonces ahí viene el problema. ¿Por qué el ministro de Economía y el viceministro de Economía dicen hay que bajar el déficit fiscal? Porque eso nos lleva a la deuda, nos obliga a tener una tasa de interés muy alta. La tasa de interés alta además la necesitamos para combatir la inflación, por eso hay que bajarla. Por eso fíjense que el gobierno dice, obsesivamente quiero bajar inflación y el déficit fiscal, porque ellos ven que ahí está la espada de Damocles de lo que quieren hacer. Lo cierto es, con razón o sin razón, yo creo que sin razón, pero en la medida que tengan eso en la cabeza, ustedes lo que van a ver es todas las acciones del gobierno tendientes a tratar de corregir esas dos cosas. Bien, corrige esas dos cosas. Pregunta que te hago. Alta tasa de interés. ¿Sí? Alta tasa de interés. ¿Cae el consumo? La verdad que la tasa de interés juega en el consumo, pero la tasa de interés afecta menos de lo que se cree el consumo y la inversión en la Argentina, por ejemplo, en comparación con Estados Unidos. Vos en Estados Unidos es tanto el crédito que hay, que vos tocás la tasa de interés, te encareces el crédito y la verdad que movés el consumo y movés la inversión. Acá la tasa de interés juega algo en el consumo y algo en la inversión de capital de trabajo de la pequeña y mediana empresa o de las empresas. Pero la inversión de largo plazo no depende tanto de la tasa de interés. Por eso yo siempre digo, si se quieren ocupar de la inversión, no solo miren la tasa, sino miren la demanda, miren el mercado. Porque vos me podés dar tasa de interés cero, pero si no tengo a quién venderle lo que produzco, digo, ya pasó en Japón que tuvo 20 años de lo que se llamó en su momento la trampa de liquidez y de deflación, había una tasa de interés negativa, es decir, menos que cero, y eso no reactivaba la inversión porque no había mercados, ni interno ni externo. Entonces yo diría,
primero reactivemos la economía y después te preocupás de la tasa de interés, Bien. que es un tema importante, que afecta a la pyme en algunos casos muy seriamente, porque la pyme tiene el costo tributario, tiene el costo laboral, pero la pyme además necesita el salario, o sea, tiene un trabajador que le cuesta caro, pero que gana poco, en algunos casos. Tiene el costo crediticio, tiene el costo cambiario, entonces hay que ocuparse de la tasa de interés. Pero la pyme, había una vieja frase famosa que decía Rogelio Frigerio, el abuelo del actual ministro, que decía, para la pyme el salario es el mercado. Entonces, ¿eso qué era lo importante? El 90% debe andar por ahí, el grueso de las pymes viven del mercado interno. Entonces, que no se termine de reactivar la economía nacional, te ayuda a que la tasa de interés sea más baja, te molesta, y no sirve que sea más alta, pero donde te jugás la ficha del partido es que la economía vuelva a funcionar. Bien, clarísimo. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Señores, vamos a un pequeño corte, no te vayas. El segundo bloque vamos a hablar de todos los temas de salud acá en Proyecto Federal.